que nos dice: halla las medidas de tendencia central de la distribución que se presenta en la siguiente figura, donde se relaciona el número de clientes y el consumo de minutos de telefonía celular durante un mes. Entonces, primeramente vamos a observar la gráfica. Vemos que en el eje horizontal se ubica los datos del tiempo o la cantidad de minutos consumidos, y en el eje vertical el número de clientes. Para resolver este problema vamos a iniciar creando en nuestro espacio de trabajo uno para la solución del problema y otro espacio para las operaciones. La solución consiste en encontrar las medidas de tendencia central. En este caso vamos a hallar la moda, la media y la mediana. Para esto construimos una tabla como esta y la vamos a llenar con los datos que nos suministra la gráfica que nos dan en el problema. Entonces, en esta primera columna tenemos acá el tiempo en minutos, pero los vamos a expresar en forma de intervalos. Es decir, vamos a agrupar los datos en intervalos. El primer intervalo de tiempo, como este es el eje del tiempo, vamos a buscarlo acá. Va de 100 a 200, porque es donde hay datos, donde empiezan a haber datos. De 100 a 200, es decir, entre 100 minutos y 200 minutos. Por eso ese intervalo se coloca acá. Ahora vamos a leer la estructura del intervalo. ¿Qué quiere decir intervalo? De 100 a 200 quiere decir que dentro de este intervalo van a estar todos los valores que van desde 100 hasta 200. Pero este corchete nos da una información adicional. Este corchete nos está indicando que dentro de ese conjunto de valores el 100 se va a tomar. Es decir, van a ser los valores que son iguales a 100 y mayores que 100. Pero van hasta 200, los que van hasta 200. Y este paréntesis que está acá nos indica que el 200 no se toma dentro del intervalo. Es decir, que el intervalo nos queda con solo los números o los valores que están entre 100 y 200, incluyendo el 100 y sacando el 200. Entonces decimos que este intervalo es cerrado por izquierda, por este lado, por tener el corchete, y abierto por derecha, por tener este paréntesis. Entonces el intervalo se conoce, o este intervalo, tipo de intervalo, se conoce como semiabierto por derecha. Bien, entonces ya sabemos que a este intervalo le corresponden solamente los valores, o es el conjunto de todos los valores que son mayores o iguales a 100 y menores que 200. Ahora vamos a mirar cuántos clientes gastaron o consumieron una cantidad que está dentro de ese intervalo, una cantidad que va que está entre 100 y 200 minutos. ¿Cuántos gastaron entre 100 y 200 minutos? Es la altura de esta barra. Entonces vamos a trazar una línea horizontal que corte este eje vertical formando un ángulo de 90 grados, como la que se aprecia acá, la línea punteada. Y vemos que aproximadamente es la mitad del trayecto que va de 50 a 100, por eso nos da 75. Ubicamos ese valor aquí enfrente, donde está el número de clientes. Este es el número de clientes. Y esta F sub i se conoce como frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta. Así nomás, solita, frecuencia absoluta. Entonces el número de clientes va a ser la frecuencia absoluta.
Vamos para el segundo intervalo, va desde 200 a 300, entonces de 200 a 300, vamos a ubicarlo acá. ¿Cuántas personas, cuántos clientes consumieron una cantidad de minutos que va de 200 o que está entre 200 y 300 minutos? Vamos a trazar la línea horizontal y vemos que es casi 100, es un 95 clientes consumieron una cantidad de minutos que está entre 200 y 300 minutos. Para el tercer intervalo, que va de 300 a 400 minutos, vamos a tener que la cantidad de personas que consumieron o que se encuentran dentro de ese intervalo de consumo son 115. Vamos para el cuarto intervalo, vemos que son 145 y así vamos ubicando todos los intervalos, cada uno de los intervalos con su correspondiente cantidad de clientes que se encuentran en ese intervalo de consumo. Vemos que para el sexto intervalo tenemos 220 personas, para el séptimo, que es la barra más grande, el séptimo intervalo, la más alta, entonces tiene más clientes. La altura de la barra, de esta barrita, nos dice la cantidad de clientes. Vamos ya para el octavo intervalo, vemos que son 215 y nos vamos a ir ya para el último intervalo, que son 135 personas. Ahora, vamos a llenar esta columna. La de acá nos dice, la siguiente columna nos dice marca de clase. ¿Por qué aparece la palabra clase? Lo que pasa es que a cada uno de estos intervalos se les llama también clases. Es decir, los vamos a distinguir como intervalos o clases. En este caso tendríamos que este primer intervalo es la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5, la clase 6, la clase 7, la clase 8 y la clase 9. 9 clases. Entonces nosotros agrupamos todos estos clientes que están aquí, que son muchos, los agrupamos en 9 clases. Están los clientes de la clase, los clientes que gastaron o que consumieron entre 100 y 200 minutos. Entonces están ese tipo de clientes, esa clase de clientes. Está la otra clase de clientes que son 95 clientes que consumieron una cantidad de minutos que se encuentra entre 200 y 300 minutos y así sucesivamente. Es decir, agrupamos los clientes, los agrupamos por clases de acuerdo a su consumo, a la cantidad de consumo. Bueno, entonces por eso es que acá se llama o nos colocan la palabra clase. Cada uno de estos intervalos o clases tiene una característica específica que lo define y que lo diferencia de los demás, aparte de ser intervalos con límites inferiores y superiores diferentes. Pero cada uno de estos pues tiene los mismos elementos, la misma cantidad de elementos. De 100 a 200 hay la misma cantidad que 200 a 300. Hay 100. Entonces hay la misma cantidad. Pero cada uno de estos tiene su marca o su característica que lo diferencia del otro. A eso se le llama marca de clase. Por eso aquí vamos a encontrar un valor conocido como marca de clase. Cada intervalo, cada clase tiene su propia marca de clase. Este va a tener acá su propia marca de clase que lo diferencia de los demás. ¿Cómo se halla? Por ejemplo, la marca de clase para el primer intervalo o para la primera clase o la clase 1 será, vamos a sumar el límite inferior que es 100 más el límite superior que es 200 y ese resultado lo dividimos en 2 y ese resultado total de esa división va a quedar acá y ese será la marca de clase de este intervalo. Para el segundo hacemos lo mismo, sumamos 200 más 300, lo dividimos en 2 y el resultado lo colocamos acá y será la marca de clase. Vamos a hacerlo entonces en simultánea para todos los intervalos o para cada una de las clases. Entonces vamos a llevarnos estos límites de los intervalos, los vamos a sumar y los vamos a dividir en 2. Entonces este cálculo, este de acá, es para el primer intervalo o la primera clase. Este
de acá es para la segunda clase y este es para la tercera clase. Entonces acá vemos las 9 clases y vamos a hallar los totales. Estos valores de acá pues son las marcas de clase de cada uno de los intervalos que aparecen acá. Estos valores de acá pues van a ir en la columna marca de clase. De esta manera se halla la marca de clase para cada uno de los intervalos. Nuevamente regresamos los valores que ya los utilizamos para completar esta columna marca de clase, para hallar la marca de clase. Ahora vamos a hallar esta columna. Esta columna, el asterisco quiere decir multiplicación y vamos a multiplicar esta columna por esta columna. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Acá este f sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada o el número de clientes que se encuentra en esta columna, pues podría, normalmente va aquí en el lugar que ocupa la x sub i, pero el orden de los factores no altera el producto. Entonces vamos a hacer la multiplicación de estos valores por estos y los resultados los colocamos acá. Entonces nos llevamos estos valores y los vamos a multiplicar, el asterisco es multiplicación, por todos estos. Ya obtenemos los resultados, esos resultados pues van a ir acá y nuevamente regresamos nuestros datos a donde estaban. Hay que fijarnos la correspondencia, que este por este, el resultado se coloca acá, que 95 por 250, el resultado se coloca aquí, enfrente. Entonces hay que tener en cuenta la correspondencia. Si multiplico este por este, pues el resultado va a ir acá. No puede ir aquí arriba ni abajo, sino debe haber una correspondencia. Bien, nos hace falta llenar esta columna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta columna de acá, que aparece una F mayúscula y una I, se conoce como frecuencia absoluta acumulada. Entonces, tiene que ver con esta frecuencia absoluta. Esta frecuencia de acá, este F minúscula y el I, es frecuencia absoluta. Pero esta de acá es la frecuencia absoluta, pero acumulada. Eso quiere decir que se van a ir sumando estos valores, uno tras de otro. Se van a ir sumando para ir colocando acá los valores de la frecuencia absoluta acumulada. Por regla general, el primer valor que aparece acá, este, es el mismo que debe ir acá. Bien, ya para el segundo, el que debe estar aquí, el segundo valor de la frecuencia absoluta, va a ser la suma de este más este. Esto lo vamos a realizar aquí en el espacio de operaciones. Y para el tercer valor, el que va aquí, pues se sumaron este más este más este. O sea, los tres valores que habían acá, que corresponden con el tercer lugar, el número que debe ir acá. Entonces aquí vemos que está el primer valor de la frecuencia absoluta, segundo, el tercero. Son los tres que estaban aquí. Ya para el cuarto valor, el valor que va acá, se suman estos tres más este de acá. Y para este valor de aquí, pues a estos que están acá se le suma este. Bien, ya para el siguiente hacemos la misma operación. Entonces el siguiente valor, para este valor, el que debe ir acá, se le suma a estos que están aquí este. Vamos a hacer el proceso más rápido. Vemos que para este pues sumaremos a estos, le vamos a sumar este. Y fíjense que para el último valor, pues en conclusión se suman todos. Entonces a estos se le suman este que es el que nos queda. Fíjense que se suma, siempre uno se va en línea recta, horizontal y llega acá, y este es el que toca sumar para encontrar el valor que debe ir aquí.
Bueno, entonces ya tenemos la tabla prácticamente completa. Nos hacen falta los totales. Y los totales, por ejemplo, de esta columna del número de clientes o la frecuencia absoluta consiste en sumar todos estos valores. Entonces los vamos a sumar para hallar el valor total que debe ir acá. Para hallar el valor total que debe ir aquí. Bueno, entonces hacemos la suma y nos dio. Sumamos todos estos valores, 75 más 95 más 115, eso quiere decir este más grande, que vamos a sumar todos estos. Entonces nos dio 1410 y nos llevamos nuevamente los valores para acá. Ahora vamos a sumar la marca de clase. Nuevamente nos llevamos todos los valores de acá, los sumamos. Sumamos este, más este, más este, más este, y así sucesivamente todos. Y nos va a dar 4950. Ahora lo vamos a hacer con la siguiente columna. Esta. Vamos a sumar todos los valores de esa columna y nos va a dar 866. Colocamos el valor acá. Bueno, ya antes de pasar, hemos hallado los totales que nos interesan. El de esta columna, ese total no lo requerimos para este cálculo, entonces por eso no lo vamos a hallar. Ahora sí, ya tenemos completa la tabla. Podemos utilizar estos resultados que obtuvimos para hallar lo que nos piden en el problema. La moda, la mediana y la media, que son las medidas de tendencia central que queremos calcular. Entonces, para esto vamos a iniciar con la moda. Fíjense que la moda tiene una sigla que es la M mayúscula y la O minúscula. Entonces, MO es el símbolo de la moda. Para recordar qué es la moda de una variable estadística es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, vamos a ubicarnos. ¿Cuál es la variable? Primero, ¿cuál es la variable estadística acá? La variable que estamos estudiando acá, o la variable estadística, lo que está cambiando y lo que estamos estudiando, es el consumo de tiempo, el consumo de telefonía celular. Entonces serían los minutos que consumen las personas. Entonces, ¿dónde está esa variable? La tenemos acá, el tiempo, los minutos. Ese tiempo, entonces vamos a identificar cuál. Acá ya no la variable la tenemos en intervalos o en clases. Entonces vamos a mirar para cuál variable tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Dónde se ubica la frecuencia absoluta? En esta columna, en el número de clientes, F sub i. Entonces vamos a buscar cuál variable, para cuál clase hay mayor frecuencia absoluta. Entonces nos vamos a bajar aquí en esta columna, miramos que acá hay 75, buscamos el mayor valor que esté acá. Encontramos que es el 270, el 230. Ese 230 es el mayor valor que se encuentra en la columna de frecuencia absoluta. Eso quiere decir que la clase, el intervalo que va de 700 a 800 minutos, en ese intervalo se encuentra el mayor número de clientes. Entonces, una vez ya identificamos este intervalo, a este intervalo se le conoce como clase modal. El intervalo o la clase que tiene mayor frecuencia absoluta se le conoce como clase modal. Una vez identificamos la clase modal, que es esta, nos vamos a tomar esos dos valores y le hallamos la marca de clase, que ya la tenemos acá, pero vamos a repetir el proceso. Ya sabemos que es 750 la marca de clase. Entonces, ¿cómo se halla la marca de clase? Se suman los dos valores, el límite inferior y el límite superior del intervalo, y se dividen en dos. Y esa es la marca de clase, lo que distingue a esa clase de las otras. Nos dio 750, el mismo valor que acá. Y ese 750 es la moda. Entonces, en resumen, como estos son datos agrupados, entonces para datos agrupados, la marca de clase coincide con la moda. ¿La marca de clase de quién? De la clase modal, es decir, del intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta. Bueno, eso ya
nos permitió calcular la moda. Vamos ahora con la mediana o promedio. La mediana o promedio, recordemos que es la mediana o el promedio. La media o la media aritmética, se conoce como la media, ¿sí? Estaba confundiendo media con mediana, no. La media o promedio, ¿sí? La media o promedio, que también se conoce como media aritmética de una variable, se define como la división entre la suma de todos los valores que toma la variable y la cantidad total de valores. En este caso, ¿cuáles son los valores que toma la variable? Todos los valores que toma la variable. Pues vemos que acá hay 75 personas. Los valores que toma la variable son todos los valores que se encuentran, por ejemplo, en este intervalo de 100 a 200 hay 75 valores, ¿sí? En este intervalo de 200 a 30 hay ¿cuántos valores? 95, porque 95 personas gastaron, entonces consumieron dentro de este intervalo. Entonces la cantidad de valores nos la va a dar la suma de toda esta fila, de toda esta columna, perdón, el número de clientes, es la cantidad de valores. Pero como estamos trabajando con datos agrupados, los valores que viene a tomar para que, digamos, centralicemos la cantidad van a ser esta cantidad, la suma total de los valores de la variable. Entonces va a ser esta cantidad. Entonces, en conclusión, para hallar la media, tomamos este valor y lo dividimos entre el número total de clientes. Entonces tenemos la fórmula del promedio, 866.000, que sería la suma de todos los valores que toma la variable. Al yo multiplicar 75 por la marca de clase, pues obtengo un valor aproximado de todos los valores, es decir, la suma de todos los valores que hay acá. Un valor centralizado, digamos, más acorde, con una precisión estadística mejor. El hecho de yo sacar el promedio del intervalo y multiplicarlo por el número de clientes me da un valor mucho más central. Entonces, al sumar todas estas cantidades, pues voy a obtener el número o la suma de todos los valores que toma la variable. Esa suma la voy a dividir entre el número total de datos, que son todos los clientes. Y eso me da 614.18 aproximadamente. Esa es la media o promedio. Entonces, en conclusión, se cogió este total, que es el total de esta columna que estaba acá, y se dividió en este. Eso es lo que toca hacer para hallar la media. Y ahora vamos a hallar la mediana. ¿Y qué es la mediana? Entonces, la mediana en una variable estadística es el valor de esa variable, de tal manera que el número de valores menores que él es igual al número de valores mayores que él. Entonces vamos a buscar, vemos que esta cantidad pues depende del orden de los datos. Entonces, ¿cómo iniciamos para determinar? Lo primero que hacemos es coger este resultado, dividirlo en dos, es decir, el total de los datos, dividirlo en dos. Nos dio 705. Y nos vamos a esta columna, a la de F sub I. Y miramos cuál es el valor. El primer valor de arriba hacia abajo, vamos mirando. Cuando encontremos el primer valor que es mayor a a 705, a lo que nos dio esta operación. Entonces vamos, 75 es menor, 430 es menor, 608 es menor que 705, a 802 es mayor, lo encontramos. Y en este paso nos vamos hacia acá a mirar en línea horizontal recta, nos vamos hacia aquí a donde está la marca de clase y ubicamos la marca de clase. Esa marca de clase es la mediana. Entonces vemos que hemos calculado la moda, la media y la mediana de una manera, digamos, no haciendo tanto uso de las ecuaciones. Bueno, un poco más descriptivo.
Bien, eso ha sido todo. Entonces, hasta la próxima.